Doctor Martí Bosch, ¿cómo se pasa de la práctica de la oncología pediátrica a la práctica de la medicina natural, sobre todo teniéndose en cuenta que suelen jugar en terrenos bastante diferentes? Bueno, yo diría que la medicina natural no se lleva mal con la oncología, sino que diríamos que determinados sectores se empeñan en llevarse mal, pero es que medicina es medicina. Entonces, otra cosa es las actitudes personales de profesionales o etcétera. Pero yo he trabajado y he estudiado una medicina, digamos, académica. Esta medicina que estoy practicando para mí hoy es tan académica como la otra, como la que me enseñan en la facultad. Es una medicina que no me la han enseñado, pero no porque no existiera, sino porque sencillamente no me la han enseñado, pero está, por eso la he podido aprender. Entonces, ¿qué es lo que te hace llevar, qué te hace pasar de una medicina a otra? No es que pases, es que realmente cuando estás en una planta de hospital viendo a niños tratados con quimioterapia, devolviendo, encontrándose fatal, pidiéndote a gritos que no le pongas la quimioterapia, que no la quieren recibir, que la rechazan de plano por lo mal que se encuentran después, no me hagas esto, Alberto, no me hagas esto. Entonces te sientes como diciendo, ¿qué le estoy haciendo a este niño? Cuando la intención es que el niño vaya mejor. Queremos ayudarle a curar, a superar una leucemia, a superar un linfoma, a superar un sarcoma. Y te das cuenta que realmente el sufrimiento al que le sometes es enorme. Entonces te planteas de qué forma podemos ayudar a este niño a que sufra menos y que tenga el máximo beneficio posible del tratamiento que estamos haciendo. Y eso es lo que me llevó a indagar, a averiguar en estos campos. Es decir, de qué manera podría ayudar yo al paciente oncológico para que en el tratamiento propuesto, digamos, por el mundo científico, que es lo que te presentan a ti en la facultad, que es lo que te enseñan a ti cuando tienes 20 años, funcione sin interferir con él. Y realmente encontré una gran respuesta en el mundo de la medicina natural o medicina biológica. ¿Se compensaba el sufrimiento de esos niños con los resultados obtenidos? Bueno, realmente los resultados que teníamos eran altamente desalentadores. Fíjate, estoy hablando de 30 años atrás, cuando yo acabé mi carrera. Y realmente el índice de mortalidad elevadísimo y el sufrimiento del paciente sometido a los tratamientos de quimioterapia también eran muy elevados. Entonces realmente llegabas a entrar en crisis personal. Todo el equipo, digamos, veías que gente que estaba contigo, enfermeras, auxiliares, médicos, incluso muchas veces se deprimían o tiraban la toalla, aquí no hay nada que hacer y se iban y abandonaban. Otros no, otros nos quedábamos, es decir, pues si no hay nada que hacer, pues hay mucho que hacer. Es decir, cuando no hay nada que hacer es cuando más hay que hacer, porque hay que empezar a buscar. Es decir, si con lo que tengo no tengo buenos resultados, tiene que haber algo. Y esa inquietud es la que te lleva a avanzar y a buscar nuevos caminos, nuevas formas. A lo largo del Congreso ha presentado usted casos realmente significativos de recuperación con el protocolo que está usted desarrollando, pero sobre todo uno de ellos, el de la joven de 31 años embarazada. ¿Podría resumírnoslo? Realmente yo siempre digo que no soy yo quien lo consigue. O sea, lo que hago es dar un manual de instrucciones al paciente que le puedan llevar a buen puerto. Y entonces realmente es el trabajo del paciente que si sigue esas indicaciones puede conseguir los resultados. Es decir, en el tiempo lo que en un principio era un proyecto de trabajo dedicado a ayudar a que el paciente tolerase mejor la quimio y a conseguir mejor efectividad de la quimio, potenciar los efectos de la quimio, ha ido llevándome a entender que también se puede generar una vía de provocar la apoptosis celular, que la célula se muera por sí mismo. Y realmente vemos que estos casos se van produciendo cada vez con más frecuencia. Este caso del que me hablas es un caso muy reciente, muy espectacular, pero como estos casos he tenido otros. No podemos hablar de curación, pues porque todavía estamos en las fases, podemos hablar de curación cuando un paciente lleva 10 años que no ha recaído. Pero sí que estás viendo pacientes que remiten de un modo, como llaman mis colegas, espontáneamente. Digo, sí, pero trabajando un montón. O sea, una remisión espontánea, pero con mucho trabajo, ¿no? Entonces dicen que a Dios rogando y con el mazo dando. Y esta gente pues son pacientes muy disciplinados, también mentalizados a salir adelante, muy motivados, que trabajan mucho y bien. Este caso que hablamos pues es una paciente de 31 años que acude a la consulta después de haber dado a luz. A ella le detectan un tumor cerebral en la semana 38 de embarazo. Hay 34 de embarazo, miento, y en la semana 38 pues digamos se practica la cesárea, se da a luz, se le extirpa después el tumor cerebral detectado en la zona parietal derecha.
Y al hacer un screening o una revisión general, un all body del cuerpo de la persona, detectan metástasis pulmonares, metástasis hepáticas, afectado toda la cadena ganglionar, tanto torácica como abdominal, metástasis óseas, metástasis musculares. Y el caso es que, en cierto modo, pues el equipo, yo creo que con buen criterio, deciden no aplicar ni quimio ni radio, pues que consideran que el sufrimiento que le van a ocasionar por el beneficio que pues, se puede obtener, pues no se justifica. En esas condiciones llega la consulta. Es decir, en cierto modo le habían dado una esperanza de vida pues, de unos 2 meses a esta paciente. La idea era, sobre todo, darle calidad de vida el tiempo que fuera posible, mejorar su calidad de vida. Pero no por ello renuncias a intentarlo. Entonces, pues no solamente pones los tratamientos paliativos que conoces para mejorar su calidad de vida, sino que pones en marcha dispositivos que pueden ayudar a remitir las lesiones tumorales, apoyándome en los protocolos de los doctores Banerjee, más los protocolos que yo he desarrollado en el tema, digamos, de la medicina biológica, de la alcalinización del paciente. Pues al aunar los dos sistemas, sorpresa, nos vemos que a los 2 meses de tratamiento, 2 meses y medio exactamente, los residuos que podían haber tumorales cerebrales desaparecen, o sea, lejos de reactivarse, que muchas veces el tipo de lesión se reactiva, desaparece. Las lesiones metastásicas pulmonares y hepáticas también desaparecen, los ganglios también remiten y las lesiones musculares y óseas entran en una remisión del 50%. Con lo cual, la calidad de vida de la paciente ha mejorado mucho y la esperanza de vida también. Y esto es simplemente lo que llamaríamos con tratamiento de medicina biológica. Por lo tanto, yo creo que es un caso muy sorprendente, pues además es de esos casos que pocos puedes dar, porque la mayoría son casos en los que sí consigues buenos resultados, pero claro, está haciendo radioterapia, quimioterapia, medicina biológica. Cuando entran en remisión completa, pues si ha sido la quimio, si ha sido la radio, si ha sido la medicina natural, si ha sido el conjunto de todos, que a mí me gusta decir que es el conjunto de todos. Pero en este caso es que no ha habido nada, simplemente el tratamiento de medicina biológica y por lo tanto ya es un, ¿cómo diríamos? Realmente ya es un documento real de que por aquí se puede ir. Usted nos ha dicho antes que no era el único. Está usted obteniendo, podría definir en qué consiste esos resultados que está obteniendo con este protocolo. Sí, claro, porque cada vez más, sobre todo pacientes que han hecho ya el recorrido y vienen un poco lo que diríamos de perdidos al río, ¿no? O sea, en el hospital ya me han dicho que no hay más quimio, que no hay más nada. Y pacientes que los tienes por perdidos, pues los remontas. O sea, ya viene una fase, como dice, de desahucio, pero desociados por la propia, digamos, línea hospitalaria. Es decir, que no es que tú estés incidiendo ahí, sino que es el paciente que viene. Viene un poco de perdidos al río, viene dudando, porque si la medicina hospitalaria no ha podido hacer nada, ¿qué va a poder hacer usted? Y yo siempre digo que yo no puedo hacer nada, que realmente el que va a hacer es su propio organismo. Es decir, nosotros nos han enseñado una medicina basada en la eliminación de la célula tumoral, pero no en la restauración de las rutas metabólicas, que son las que se han dañado y que son las que nos han llevado al desarrollo del tumor. Entonces, de lo que se trata es de entender que se pueden cambiar los terrenos y se puede revertir, digamos, la evolución de la célula tumoral, es decir, provocar lo que llamaríamos técnicamente la apoptosis. Es decir, a nosotros se nos dice que cuando hay un tumor, lo primero que hay que hacer es cortarle la cabeza al tumor, si se puede, que sería la cirugía. En caso de no poderse cortar la cabeza, de no ser quirúrgicamente tributario el tratamiento, pues se puede plantear la radioterapia a la hoguera, o sea, quemar el tumor, achicharrarlo. La otra opción sería la quimioterapia, el envenenamiento, envenenar la célula tumoral. Y si la quimioterapia falla, la cirugía falla y la radioterapia falla, pues ya no hay nada más que hacer. Entonces, nosotros estamos en la cuarta vía. O sea, nos planteamos en la idea de que si analizamos el contexto, decapitación, hoguera, envenenamiento, estamos en el siglo XII. Realmente no hemos avanzado, podemos dar un cuarto paso. Y además tampoco no hace falta, no hay que ser peyorativos con el siglo XII. ¿Qué se hacía en el siglo XII cuando tenías un enemigo difícil de batir? Pues el sistema era acorralar al enemigo, quitarle el agua y quitarle la comida. Y sin agua, sin comida, esperar, el asedio. Entonces, fíjate que esto ha funcionado toda la vida, el asedio. Ya Numancia fue la explicación del siglo I, creo que es, del asedio, ¿no? Por lo tanto, se me ocurre la idea entonces de plantear este sistema. Es decir, ¿cómo vive la célula tumoral? ¿Cómo vive la célula sana?
Resulta que la célula sana vive en un medio alcalino. La célula sana vive en un medio lleno de oxígeno. La célula sana utiliza poco sodio para vivir y la célula sana utiliza proteínas levógiras giradas a la izquierda, que son estables en un medio alcalino. Resulta que el paciente que desarrolla un proceso oncológico vemos que entra en acidosis metabólica, es decir, el terreno se acidifica enormemente, los terrenos por culpa de esa acidificación entran en hipoxia, lo cual lleva a la célula sana a tomar una decisión, o muta o muere. Una célula que se quede hipóxica, si muere, va a desarrollar enfermedades tipo, por ejemplo, si se me mueren las células del cerebro, haré un Alzheimer, o si se me mueren las células de la base del cerebro, un Parkinson. ¿Ves? Si por ataque ácido se me destruyen la mielina de los nervios, pues haré una esclerosis múltiple. ¿Ves? Si por ataque ácido se me mueren las células de la mama, pues haré un fibroma. ¿Ves? Un tejido de células muertas es un tejido fibroso. Pues entonces haré un fibroma mamario o haré un fibroma uterino, un fibroma de próstata. A nadie le preocupa un fibroma. ¿Por qué? Porque son células muertas. Pero claro, si se me mueren las células del pulmón, haré una fibrosis pulmonar y eso es letal. O si se me mueren las células del hígado, haré una fibrosis hepática o cirrosis, también es letal. Si se me mueren las células del riñón, lo mismo. ¿Ves? Una opción de esa célula antes de morir sería intentar sobrevivir y un mecanismo de supervivencia sería la mutación celular. ¿En qué consistiría la mutación? Sabemos que a través del ciclo de Krebs la célula consigue energía por oxidación para generar ATP, que es la molécula base de la energía celular. Pero si una célula se queda sin oxígeno o no le llega oxígeno suficiente, tiene la capacidad de activar la ruta del pirúvico para que mediante la glicólisis y el pirúvico obtener ATP, ácido láctico y alcohol. ¿Ves? Por lo tanto, la célula tiene esa capacidad de reabrir una ruta anaeróbica para vivir. Y es lo que hace la célula tumoral. Ella se vuelve anaeróbica y empieza a subsistir en el medio ácido. ¿Qué ocurre? Que su entorno es tan ácido que entonces ella tiene que ser muy alcalina en su citoplasma para poder aguantar el entorno ácido. Es cuando empieza a cargar sodio de un modo desmesurado para ser muy alcalina en su interior. Entonces tenemos que la célula tumoral consume mucho sodio. Y luego entonces ella empieza a utilizar una proteína que llamaríamos nosotros anómala, que es la proteína dextrógira, que esa es estable en un medio ácido. Porque le hemos dicho que la levógira en un medio ácido degrada. ¿Ves? Por lo tanto, ya hemos encontrado la ruta de vida de la célula tumoral. ¿Cuál es? La célula tumoral para vivir, la célula oncológica para vivir necesita un medio ácido, un medio sin oxígeno porque es anaeróbica, un medio cargado de sodio y proteínas dextrógiras. ¿Qué se me ocurre? Alcalinizar al paciente, erradicar los ácidos que se han acumulado en su organismo. Segundo, darle dietas hiposódicas. La dieta hiposódica, fíjate que se la proponemos al paciente que es hipertenso, o al paciente que está mal del riñón, o al paciente que está mal del corazón. ¿Por qué no proponer una dieta sin sodio al paciente oncológico? No se hace. Entonces, aportar la idea de dar dieta hiposódica. Aportar al sistema enzimas proteolíticos de acción selectiva, una enzima que destruya las proteínas dextrógiras, no así las levógiras. Si yo le destruyo las proteínas dextrógiras, acabo de dejar a la célula tumoral sin comida. Si hago una dieta hiposódica, la célula tumoral, para ser estable en su citoplasma, necesita mucho sodio. Sin sodio no puede mantener la estabilidad de membrana. Si le quito los alcalinos y los ácidos, ella se encuentra en un medio alcalino, donde además empieza a llegar oxígeno, y el oxígeno es tóxico para las células anaeróbicas. En ese instante, la célula no tiene más remedio que sucumbir por apoptosis. Le hemos cambiado el ecosistema. Y esto está dando un resultado brillante. Es lo que estamos viendo en estos momentos, que por eso cada vez esos casos que estamos viendo son más, digamos, más abundantes. ¿Qué herramientas terapéuticas está utilizando dentro de su terapéutica? Bien, me planteé de qué manera podemos hacer llegar un sistema terapéutico eficaz al paciente. Porque el paciente ya tiene bastantes problemas con su enfermedad, como para que nosotros le generemos más problemas. Hay que simplificar su vida y simplificar sus medios. Entonces, una de las cosas que hice fue leerme libros y textos. Entonces estaba la doctora Bacaicoa, que es catedrática de hidrología médica, digamos, aquí en la Universidad Complutense de Madrid, tiene un libro extraordinario, los trabajos de Snyder sobre lo que es el mundo del termalismo, y empecé a comprender que los baños termales eran una solución. ¿Ves? ¿Por qué funciona un balneario? Un balneario funciona porque las aguas son minerales y las aguas son termales. ¿Qué quiere decir esto? Termal, que es caliente, mineral, que tiene cloruro sódico, cloruro magnesio, cloruro potásico, pero una concentración salina mayor de 20 gramos de sal por litro de agua. Claro, eso me hizo entender por qué funciona. Cuando yo me sumerjo en una bañera con agua caliente y salada,
¿Qué está pasando? El agua caliente me está dilatando los poros. El agua de mi cuerpo, que el 70% de mi cuerpo es agua salina, tiene 9,4 gramos de sal por litro de agua. Si el agua del balneario tiene 20 gramos y mi cuerpo tiene 9, hay más sal fuera que dentro. Esto va a generar un fenómeno de ósmosis, por el cual los líquidos van de dentro a fuera, de donde hay menos sal a donde hay más. Eso me hizo entender el por qué desde los tiempos se habla de sales de baño. Yo siempre me preguntaba, ¿para qué puñetas echarle sal al baño? Tenemos bañeras en casa y entonces se me encendió la bombilla. Me di cuenta que la bañera que tenemos en casa es un balneario casero de alto rendimiento y de bajo coste. Quizás te parecerá tonto, pero claro, me puse a pensar, ¿quiénes fueron los primeros que tuvieron bañeras en casa? Y eran la gente de clase acomodada económicamente. En los años 40 la gente pobre no tenía ni váter al corral con las gallinas. Las clases acomodadas económicamente son las que tenían bañera. Luego te das cuenta que los que iban a los balnearios eran la clase económicamente acomodada, puesto que un balneario no es barato. Un balneario hoy baratito te puede costar 120 euros al día. Luego una estancia de un mes en un balneario a 120 euros al día te costaría 3.600 euros. Y entonces, claro, te pones a pensar como el ciudadano de pie. ¿Ves? La gente siempre critica al rico porque dice que el rico es el que nunca compra tabaco, siempre lo pide. Y claro, dices, por eso es rico, porque gana y no gasta. Y claro, la definición de rico viene al pelo. ¿Qué es un rico? Un rico es un señor que siempre está pensando cómo tener las cosas sin pagar, que por eso es rico. Entonces el rico es el que se da cuenta que el balneario cura, lo que no sabe por qué, y lo hace estudiar. Entonces le cuentan que el balneario cura porque las aguas son termales. Dice, bueno, pues que me pongan un termo en casa. Las aguas son minerales. Dice, ¿qué mineral tiene y cuánto tiene? Coge un químico, analiza y este le da esta solución. Que el agua del balneario tiene 20 gramos de sal por litro de agua. Vale. Dice, pues que me haga una bañera en casa que llenada hasta la mitad cubique 100 litros. Las bañeras estándar cubican 100 litros llenadas hasta la mitad. Claro, y en todas las casas hay bañeras. Es rara la casa que no tiene bañera. Pues le dices al paciente, ponga usted 2 kilos en la bañera. ¿Por qué 2 kilos? Porque si yo pongo 2 kilos son 2.000 gramos. Si yo pongo 2.000 gramos en 100 litros de agua, tacho 2 ceros, 20 a 1. Ya tengo un gradiente osmótico. El agua caliente del termo, el agua termal, el agua caliente dilatará mis poros. ¿Qué interés tiene que la bañera cubique 100 litros hasta la mitad? Sencillo, cuando yo me meta en la bañera, por el principio de Arquímedes, el nivel del agua subirá. Si fuera hasta arriba, se desbordaría. ¿Entiendes entonces lo que es la bañera? La bañera es un seguro de vida que nadie nos ha enseñado a usar. Cuando yo abro los poros, por la piel transpiro, elimino carbónico, CO2, por la piel saco grasas, colesterol, ácidos grasos, por la piel saco amoníaco, urea, ácido úrico. Entonces es un mecanismo de alcalinización rápida. Decirle al paciente que se meta en la bañera con el agua caliente agradable, que no queme, y 2 kilos de sal. 1 kilo de sal vale 15 céntimos. ¿Y 2 kilos? 30 céntimos. 30 céntimos por 30 días, 9 euros. Si le ponemos quizás, pues qué sé yo, el gasto de la luz o del gas para calentar el agua y el agua, pues ¿qué nos iremos? ¿A 20 euros al mes? Frente a los 3.600 que nos costaría, pues claro, esto y aparte es alcanzable. La gente en su casa se puede meter en la bañera. Segundo, observamos que siempre nos habían aconsejado los viernes no comer carne, pero nunca nos habían dicho por qué hay que comer carne, por qué hay que hacer un día de ayuno. Te lees entonces a Galeno y lo entiendes. Resulta que Galeno es un hombre que entiende que hay que depurar el cuerpo y proponía las dietas de ayuno, proponía las dietas vegetarianas, es decir, la cura del limón, la cura de la cebolla, la cura de la uva. Todo eso ya viene de la época de los romanos. Es decir, cuando estabas enfermo a comer uva. Es fíjate que en cierto modo es esto. Te das cuenta que ensalada, bistec y fruta. Si quitamos el bistec, ¿qué nos queda? Ensalada y fruta. ¿Ves? El 95% de la fruta y la verdura que es agua. Aquel que está a fruta y verdura limpia los filtros. La historia enseña, los reyes inventaron la bula para no comer carne. Entonces ellos comían carne, luego ellos no limpiaban los viernes, ellos no limpiaban nunca los filtros. Pulmón, hígado y riñón son filtros que están filtrando la sangre 24 horas al día, durante toda nuestra vida. Un filtro que está haciendo su trabajo se obstruye, se tapa, se ensucia. A todo el mundo nos dice que cuando el filtro del coche está sucio hay que cambiarlo, pero a nadie nos dice que cuando el filtro del cuerpo, un pulmón, un hígado, el riñón está sucio, que no hay que hacer nada. Estos son los responsables de la retención de ácidos en el cuerpo. Ahí es cuando utilizo la unión de la dieta y las plantas. Me doy cuenta que la dieta vegetariana nos va a ayudar a limpiar los filtros, nos va a ayudar a limpiar pulmón, hígado y riñón.
Si yo junto a este sistema las plantas, ves, hay plantas que limpian el pulmón, tomillo, gordolobo, llantén. Hay plantas que me limpian el hígado, pues la alcachofera, el diente de león, el boldo, el desmodium. Hay plantas que me limpiarán el riñón, el té verde, la cola de caballo, la arenaria. Bien, pues yo puedo coger, por ejemplo, un tomillo, una alcachofera y un té verde. Ya tengo una planta de cada filtro. Cuando esta persona está comiendo vegetariano y además toma esas plantas, estamos potenciando la limpieza de los filtros. Entonces ya tenemos que nos ayuda a eliminar ácidos por vía hepatorrenal y pulmonar, y nos estamos ayudando a eliminar ácidos por vía percutánea a través de los baños de ósmosis. Ahí tenemos la alcalinización. Podemos mejorar el rendimiento funcional de pulmón, hígado y riñón. Sabemos que la vitamina B, por ejemplo, es diurética. Cuando tomas vitamina B verás que inmediatamente la orina se vuelve muy amarilla porque se excreta por riñón, pero es que activa la función renal. Cuando tomas vitamina B orinas más. La vitamina B es hepatoprotectora, mejora la coléresis, la eliminación del colesterol. La vitamina B también tiene más funciones, es antineurítica, es antianémica, mejora la conducción a nivel de placa motora